¿A cuál de estos tres jugadores usted se llevaría a las fiestas de San Pedro? ¿Andrés Manga Escobar, Johan Arango o Dairo Moreno? Hola amigos de Línea de 4 TV, mi nombre es Aurelio Solórzano y yo me encuentro con mi parcero, con mi pana Santiago Morales. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Línea de 4 TV y YouTube Línea de 4 TV para que no se pierdan todas nuestras entrevistas y todo lo que viene próximamente. Aurelio, ¿a quién se llevaría Julián Capera a las fiestas de San Pedro? ¿A Manga Escobar, Johan Arango o Dairo Moreno? ¿A quién habrá elegido? No sé, pero está buenísimo. Acá, Claro que sí, así que no se pierdan que ya se vienen las preguntas picantes a continuación. Chao, chao. Y ahora arrancamos con las preguntas picantes, con la sección de Atrévete a responder. ¿Preparado, Julián? Cuidado que no se le vaya a ir el internet ni que después se vaya a caer y diga Julián, no, ya me desaparecí, no. No, nada, acá tenemos que responderlas. No, la Julián, excusa yo. se me fue la luz, la tengo ahí preparada por si esto se pone muy pesado. Y yo siempre digo una cosa y yo me lavo las manos. Acá las preguntas las hicieron Santiago y mis otros dos compañeros. Yo acá no hice nada. ¡No me simpatizas! Está bien, Bueno, vamos a hacerlo. arranquemos entonces, Julián. En un picadito ahí de recocha, ¿a quién se llevaría para su equipo? ¿Amado Molina, Fabián Vargas o Carlos Valdés? Amado, al de los goles. Amado. Julián, nomás puedes escoger una de estas dos. Una vida sin periodismo o una vida sin fútbol. Una vida sin periodismo. Uy, ¿Quién es más apasionado? ¿El Indio Pijao o Julián Capera? Julián Capera. te voy a nombrar a 6 personajes y me los describe con una sola palabra. Iván Mejía, Picante. Juan Pablo Vázquez, Concreto. Tito Puchetti, Hábil. Diego Rueda, Reportero. Melissa Martínez. Preparada. ¿Cuál elige o con cuál se queda de estas 3 empresas? ¿W Radio, Bar Caracol o ESPN? No, ESPN. Julián, le dicen, va a escoger solamente una persona para hacer un cubrimiento. Steven Arce o Omar Sánchez. Alguno de los dos tiene que llevar, no puede llevar a los dos. Omar Sánchez. Bueno, cuidado a esta. ¿A cuál de estos 3 jugadores usted se llevaría a las fiestas de San Pedro? ¿Andrés Manga Escobar, Johan Arango o Dairo Moreno? Dairo. Julián, le dicen, tiene que comer por un año. ¿Lechona o tamal? ¿Cuál de los dos? Lechona. Bueno, si usted fuera jugador de fútbol y hay un penalti decisivo, o sea, decisivo, para mandar a la B al Deportes Tolima, ¿qué haría? ¿Cobra el penal? ¿Normal? ¿Se hace el lesionado? ¿O ejecuta bien el penal y lo mete y manda al Tolima a la B? Me hago el lesionado. Bien. Este tipo de... Bueno, Julián ya nos dijo que está casado, pero este tipo de mujer, una que sepa de fútbol, pero nada de problemas sociales, económicos, ni nada, o una que sepa que sepa de problemas económicos, sociales, pero nada de fútbol. La segunda. La segunda. Perfecto. Perfecto, Julián. Bueno, esto fueron las preguntas picantes. ¿Qué tal le parecieron? Bien, chévere. Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, a todos los seguidores de Línea de 4 TV, recuerden, estuvimos con Julián Capera, joven, famoso, multimillonario. bonito, joven, millonario. Sí, ya, Poncho Rentería. Contacto amigable y ameno. Con personajes del deporte y la farándula. Línea de 4 TV. Aquí comienza. Con nosotros,
Julián Capera, joven, famoso, rico, multimillonario, diría Poncho Rentería. Juli, ¿cómo vamos? ¿Cómo has estado? Hola Aurelio, un abrazo para ustedes, muchas gracias por la invitación. Joven sí, aunque ya no tanto. Rico depende de cuál de las acepciones de ese significado sea. Y multimillonario algún día, ojalá. Bueno, Julián, la verdad agradecerle por estar con nosotros acá en Línea de 4TV y bueno, esperemos que tengamos acá un muy buen rato. Muchas gracias, Santiago. Juli, como para empezar, vemos que usted tuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2014. Cuéntenos un poquito, usted siendo tan joven, lograr ese premio, ¿lo esperaba? ¿Cómo lo luchó? ¿Cómo lo logró? Cuéntenos un poquito acerca de ese premio. Pues Aurelio, realmente fue una sorpresa en ese momento, no lo esperábamos, ese premio lo recibimos con Marcela García, quien en ese momento era mi novia, hoy es mi esposa. Los dos éramos estudiantes de comunicación social y periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y para una clase, para una materia, redacción de prensa 2, hicimos una investigación sobre cómo los periodistas que durante tanto tiempo habían estado encargados de cubrir el conflicto en nuestro país veían la posible salida, porque en ese momento pues la palabra de moda era el posconflicto, los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y cómo esos periodistas de guerra pues nos podían contar desde su punto de vista la guerra de tantos años en nuestro país y la perspectiva también que ellos tenían del posconflicto. Con eso hicimos una página web, un desarrollo multimedia. El trabajo pues salió muy bueno y en la universidad nos sugirieron postularlo al Premio Nacional de Periodismo del CPB. Lo postulamos más como por darle gusto a la gente de la universidad que porque tuviéramos ahí una pretensión real, porque sabíamos que nos enfrentábamos con gente de mucho recorrido y con grandes medios. Y pues realmente no había como una ilusión de poder quedarnos con ese premio. El día de la entrega del premio nos llamaron y nos dijeron que teníamos que ir porque estábamos en los 3 finalistas y ya ahí pues el tema cambió. Sí. Ya al menos por mojar pantalla un ratico uno dice, bueno, pues me pongo la percha y nos vamos para la ceremonia. Y estando ahí, pues de todas maneras todavía lo veíamos como una posibilidad muy pequeña. Enfrentamos un trabajo de RCN y un trabajo de Semana, me parece, si no estoy mal, eran los otros finalistas. Y bueno, ganamos y fue una alegría muy grande, una bendición y pues un momento inolvidable para nosotros como profesionales y como pareja también. Bueno, mi nombre es Julián Capera, estoy en 5º semestre de Comunicación Social y Periodismo y mi compañera Marcela. Mi nombre es Marcela García, estoy en 8º semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Qué bueno. Ya, claro que sí, Juli. Y como bien lo decía Aurelio, usted todavía es muy joven, o sea, jovencito y ya lo que ha logrado es de admirar realmente. Cuéntenos quién es como su referente en el periodismo. Pues Santiago, yo desde muy niño escuché radio, en mi casa siempre fueron muy caracoleros, mi papá siempre durante toda la vida, mientras se bañaba, mientras desayunaba, almorzaba, siempre tuvo el radio prendido, casi siempre en Caracol Radio, excepto los domingos, que era el día de fútbol y el día en el que jugaba el Tolima, y eso de alguna manera pues explica cuáles son como 2 de mis grandes referentes de cuando era niño para decidir dedicar mi vida a esto y personas que siempre admiré. Uno de ellos, indudablemente, Hernán Peláez, que lo escuchaba siendo muy niño en el pulso del fútbol y en La Luciérnaga también. Mis amigos se reían de mí porque decían que yo era un viejito, tenía 12, 13 años y yo hacía tareas escuchando La Luciérnaga. Y era un programa que disfrutaba muchísimo y desde ahí pues mi admiración, mi respeto sobre todo por la genial manera de conducir y de hacer radio que tiene el doctor Peláez. Y los domingos en el estadio o en la casa, porque mi papá me llevaba mucho al estadio, más allá de que no le guste tanto el fútbol, lo hacía por mí, por el amor que me tiene. Y estando ahí en el estadio o estando en la casa, cuando Tolima jugaba de visitante, escuchaba a los dueños del balón de RCN en Ibagué y a Carlos Giraldo Díaz, que es uno de los narradores más grandes que tiene este país para mí. Él ha trabajado en Bogotá, ha hecho partidos internacionales, mundiales y hace muchos años hace los partidos del Tolima y en Ibagué. Entonces, pues quizás se me quede alguno por fuera, pero así rápidamente
se me vienen a la cabeza esos dos nombres cuando pienso en esos años de infancia y en cómo fue naciendo mi amor por la radio y por la radio deportiva específicamente. Oiga, a mí me pasaba algo similar a lo que dice Julián, y es que el pulso del fútbol yo lo escuchaba cuando estaba Peláez y el doctor Iván Mejía. Y todo el mundo me decía, ¿usted qué hace ahí a la hora del almuerzo? Pues estaba trabajando, ¿qué hacía ahí como un viejito? Y yo no, me reía todo lo alegaba y no sé qué. Entonces todo el mundo me decía, pues usted parece un viejito. Y me hizo acordar Julián, pero idéntico, yo escuchando el pulso del fútbol ahí. Ya no lo escucho. Sí. Bueno, Julián, metiéndonos un poquitico acá ya en materia. Julián, nosotros notamos con gran preocupación que el periodismo tiene un choque siempre con los entrevistados, sobre todo con los directores técnicos o con los jugadores de fútbol. ¿Cómo hacer para lograr ese balance de que no se den las respuestas clichés que siempre se dicen? No, pues fue un partido importante, o el técnico uno le toca leer entre líneas, pero también el periodismo ha tenido cierta culpa porque cuando responden de forma tranquila, de forma veredicta, le cae todo el mundo encima. No, pero usted, ¿por qué respondió eso? Entonces, ¿cómo el periodismo puede llegar a lograr ese balance ahí que se está presentando? Por ejemplo, uno veía en las ruedas de prensa de Peckerman, siempre le tocaba a uno leer entre líneas, porque él no decía pues lo que uno esperaba que dijera. Sí, yo creo, Aurelio, que es uno de los grandes retos del periodismo y específicamente en lo que nos apasiona y lo que nos concierne a nosotros en el periodismo deportivo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional por salirnos del libreto, por soltar el cassette y por preguntar cosas diferentes. Y muchas veces cuando uno pregunta cosas diferentes recibe respuestas diferentes. Y lo peor que puede pasar es que el entrevistado lo gambetee o simplemente se niegue a contestar, pero el no lo tenemos asegurado. Tenemos que hacer el esfuerzo adicional por buscar algo diferente. De todas maneras, pues como usted lo dice y lo explica muy bien, esto es de lado y lado y muchas veces lo he visto durante estos años. Por más esfuerzo que usted haga para ser ingenioso, respetuoso, curioso y tratar de sacar una respuesta distinta a la que siempre nos dan los entrevistados, si no quiere, definitivamente no quiere. Y hay gente que es muy hábil, usted ponía el ejemplo de Peckerman, para hablar muy largo y no decir nada, para dar una respuesta de 2 minutos y medio, 3 minutos y no responder lo que se le está preguntando. Entonces, sí creo que es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo adicional para que eso cambie un poquito, específicamente en la relación con los futbolistas, porque creo que cuando hablamos con deportistas de otras disciplinas a veces es más sencillo. Usted, en términos generales, por supuesto, gente elocuente y gente que no hay en todos los campos de la vida y gente que quiere responder y gente que no también. Pero en términos generales es más fácil que a usted, no sé, el ciclista, la patinadora, el beisbolista, le cuente más de lo que usted realmente quiere saber que el futbolista que tiene el cassette ahí. Muy de compartir importante, gracias a eso no tienen las cosas. Y ya exactamente. Sabe el resto. Entonces, pues sí necesitamos los periodistas hacer un esfuerzo adicional, pero pues ojalá también fuera de parte y parte y del otro lado, nuestro interlocutor, en este caso el futbolista, pues también se propusiera a aprovechar esos espacios para al final contarle a la gente lo que quiere saber, porque no es tanto por nosotros, sino nosotros somos únicamente un puente entre la gente y el protagonista, el personaje, en este caso el futbolista, y si hay, digamos, mayor voluntad de parte de ellos, pues vamos a poder generar contenidos más atractivos para todos. Claro. Y al final seguro el futbolista de pronto pues termina disfrutándolo más también. Sí, y Julián, yo creo también que hay como una, no sé, especie de doble moral a la hora de lo que decía Aurelio. Estaba mirando la vez pasada una entrevista que le hicieron al Toto Salvio y él estaba hablando sin cassette, hablando así como si estuvieran charlando entre amigos, y después me daba por mirar Twitter, redes sociales y dándole varilla con todo, incluso muchos periodistas. Entonces a veces siento que el personaje prefiere decir, no, contesto lo necesariamente para no después no meterme en esas aguas de que dije tal cosa, de que me están criticando porque, no sé, dije algo que no debía decir. Entonces siento que por eso muchas veces el personaje se evita de meterse como en ese tipo de problemas, por llamarlo de alguna manera. No sé qué piensa usted. Sí, tiene razón. Igual creo que es un tema cultural también.
y de la manera Claro. de asumir el fútbol y de asumir la vida. El jugador argentino, en términos generales, y vuelvo y lo digo, gente que habla y gente que no hay en todo lado, pero en términos generales, el jugador argentino habla mucho más que el nuestro y tiene Claro. menos problemas por decir lo que realmente piensa. Independientemente de lo que pase después, como usted lo decía, si se le venga al mundo en redes sociales y le den palo, realmente aprovechan ese tipo de espacios para decir lo que piensan en cuanto al análisis del juego y en cuanto al análisis de cualquier jugada o de cualquier situación alrededor del juego. Entonces creo que es un tema cultural. A los nuestros les cuesta un poco más y uno lo ve cuando futbolistas, no sé, de la talla de Juan Guillermo Cuadrado, llevan tantos años en el fútbol de Europa y uno ve cómo de a poco y a medida que van teniendo mundo, empiezan a dar ese giro que nosotros Claro. queremos y empiezan a hablar realmente, a contar cosas. Pero cuando están todavía aquí en nuestro entorno, en nuestro medio, en nuestra liga, hablan muy poquito. Hay casos muy puntuales, pero la mayoría Sí, habla sí, muy sí. poquito. Así es, Juli. Bueno, acá todos sabemos que Julián, cuando da una noticia de un fichaje, eso es porque es así. Eso, yo me pongo a mirar en redes sociales y mucha gente dice, si lo dice Julián Capera, es porque es así. Y otros periodistas ponen algo, otra, o sea, la misma noticia y no le creen, no tienen tanta fiabilidad. Julián, cuéntenos cómo ha hecho para ganar esa credibilidad, cómo hacer para que esas fuentes que le suministran la información tal vez no se vayan a molestar y qué consejo le daría a la nueva generación de periodistas que quieren llegar al nivel en el que usted está, que ya es un nivel de una credibilidad muy asombrosa, la verdad. Bueno, pues primero muchas gracias Santiago por eso que dice, me honra y bueno, pues es la idea y es para lo que nos preparamos y para lo que trabajamos y pues gracias a Dios ustedes lo perciben de esa manera. Yo creo que lo primero que hay que tener claro y quizá el consejo que yo le daría a quienes quieren tomar esta línea del periodismo deportivo, que creo deberían ser todos, porque yo, por Sí, ejemplo, tengo algunos compañeros de universidad que decían como, sí, quiero hacer periodismo deportivo, pero a mí me interesa es comentar partidos, a mí no me interesa estar detrás de la chiva, detrás de la noticia. Yo creo que el periodista al final vive de eso y el periodista que en nuestro campo que no tiene como esa necesidad, esa hambre de noticia, pues de alguna manera, específicamente hablando del periodismo deportivo, va a tener otro lugar diferente al que puede tener el periodista que persigue la noticia. Y el primer consejo que yo les daría respecto a eso es entender que siempre la fuente tiene una intención. Y a veces cuando cometemos errores, porque creo que nos ha pasado a todos, es por no contrastar las fuentes y por no detenernos en algún instante para tratar de determinar cuál es la intención de la fuente. ¿Por qué me está contando algo? Porque nunca me cuentan algo gratis, siempre hay una intención detrás. claro. Y cuando uno empieza a desarrollar ese olfato, por llamarlo de alguna manera, pues con el tiempo va percibiendo cuándo algo puede tener algún fundamento, cuando simplemente el representante me cuenta que es que a este jugador, a Aurelio, lo quieren Millonarios y Santa Fe solo para presionar la Para negociación presionar el otro real lado. Sí, sí, que sí. tiene con Atlético Nacional y contrastar. Entonces, si a mí me cuentan esto, pues el camino lógico que debo seguir es preguntar en Millonarios y Santa Fe con las fuentes a las que le creo si hay un interés real por determinado jugador. Y a medida que uno va como haciendo ese tejido, pues se va sintiendo como con mayor seguridad para soltar las noticias. Y en este medio uno pues va conociendo diferentes tipos de personas, diferentes tipos de fuentes, y quizás después de unos años ya uno logra desarrollar la confianza con una fuente que cuando él me dice algo es porque ni siquiera tengo que preguntar en otro lado Sí. porque he logrado como establecer ese vínculo en el que puedo interpretar que me está hablando con la verdad. Pero eso es algo que se va dando con el tiempo y que pues se va desarrollando como ese sexto sentido, si se quiere, a medida que uno tiene la posibilidad de compartir con las fuentes y de ir interpretando, como les decía ahora, cuál es su objetivo al contarnos algo. Claro. Bueno, Julián, y haciendo acá un pequeño cambio de frente, y usted es una voz autorizada para hablar de esto, porque como ya lo hemos visto durante la entrevista, ¿qué le parece la llegada de Rueda a la selección Colombia? Yo pienso que llega con muchas presiones, viene de Chile, no salir muy bien de Chile,
viene acá con una presión grandísima, partido contra Brasil, contra Paraguay. ¿Cómo va a llegar Reinaldo Rueda a la selección? A mí me gusta, me parece que de los candidatos nuestros que había era el mejor, era el más indicado. Me parece que es un tipo que conoce el medio, que conoce el campeonato, que sabe jugar eliminatorias, que cuando tuvo la selección Colombia, una selección Colombia con mucho menos fútbol, con mucho menos talento que la que tenemos ahora, estuvo muy cerca de llevarla al Mundial. Al final un gol lo deja por fuera de esa posibilidad en ese proceso de eliminatorias que dirigió el profe Rueda. Me parece que es un muy buen manejador de grupo y de alguna manera eso lo demostró en la conferencia de prensa de hace 2 días cuando le preguntan por el tema del camerino, si él viene a apagar el incendio. Es un tipo con experiencia para manejar ese tipo de situaciones y creo que eso en este momento específico le viene bien a la selección Colombia. El reto es grande porque tenemos poquitos puntos, 4 como teníamos en el proceso de eliminatorias anterior, pero una diferencia de gol mucho peor por las goleadas de los últimos partidos y eso pues le mete mucha más presión a Reinaldo Rueda. Y más allá de que crea que es el hombre indicado, sí le digo que esperaba otra respuesta cuando en la conferencia le consultaron por el tema de las divisiones menores, porque uno de mis argumentos en los programas en los que participo para decir que Reinaldo era el hombre es porque él es el único con el que hemos podido ganar una medalla en un mundial, en aquel mundial juvenil en el que nos sacó terceros. Es un tipo que cuando tuvo la selección sub-17 y la sub-20 siempre dio resultados y sí esperaba como un grado mayor de participación de él con las selecciones juveniles, pero él fue muy claro en decir que el tiempo no le da y que Arturo Reyes va a seguir al frente de la sub-20, Héctor Cárdenas con la sub-17, el Chamo Serna con la sub-15, más allá de que no hayan ganado nada y que los resultados de los 3 hayan sido muy malos. Yo sí esperaba que con la llegada de Reinaldo eso pudiera estructurarse de otra manera. Parece que no va a ser así. Y si se va a concentrar de lleno en la selección mayor, en la selección absoluta, que al final es donde pues reposan las miradas de todos o de la mayoría, pues ojalá sea un proceso exitoso y que nos lleve al Mundial, que es lo que todos queremos. Concatenándolo con lo que hablábamos anteriormente, volvemos a lo mismo. Las respuestas como muy clichés, entonces él dijo, no, la selección Colombia en menores lo está haciendo muy bien. Yo apenas vi esa declaración y dije, no, pues, me perdona Reinaldo, yo sé que es una persona de respeto y me lleva a mí años luz, pero no se están haciendo las cosas bien evidentemente, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues es lo políticamente correcto y pues Reinaldo es un tipo muy respetuoso y no va a decir como no, es que esto es un desastre y Arturo Reyes no tendría que estar ahí porque además sería entrar pateando la lonchera porque sabemos el respaldo de Ramón Yesurún, Arturo Reyes y a los que están ahí. Entonces pues él ahí toma el camino más sencillo y pues de alguna manera es entendible también. Además, ¿saben qué siento de Juli y Aurelio, por supuesto? Que Reinaldo ya tiene una base de jugadores, además que son muy jóvenes, los que se vienen, tanto Jerry Mina, Davinson Sánchez. Entonces él prefiere, siento yo, decir, bueno, yo me quedo con esta base, clasificamos al Mundial y a partir de ahí, ya después, tal vez voy a tener la oportunidad de meterme más en el cuento con los menores, con el tema de las divisiones menores. Pero siento que él dice, acá lo importante es clasificar al Mundial, tengo un grupo de jugadores jóvenes, lo cual me permite, digámoslo así, soñar. Entonces siento que va más que todo por ese lado y no meterse ahorita, como en ese tema tan álgido, además que Colombia está, pues digamos, ahorita está quedando eliminado de la Copa del Mundo, ¿cierto? Entonces sí siento que va por ahí el tema. Sí, sí, es la prioridad, como lo decía ahora, y preferimos ahora que sea honesto, por más de que esperábamos otra cosa, que sea honesto ahora y diga, no tengo el tiempo ni los recursos necesarios para asumir todo, me voy a enfocar en lo más importante que es la selección mayor y no que venga y prometa un montón de cosas y con el pasar de los días nos demos cuenta que no era así. Claro que sí, Juli. Y ojalá que lleve también jugadores del Deportes Tolima. Y hablando del Deportes Tolima, quiero preguntarle, pues usted es una voz autorizada porque es seguidor del cuadro Pijao. ¿Qué tendrá el senador Camargo? No sé si es una varita mágica, no sé, una bolita de esas que mira el futuro. ¿Qué jugador que contrata lo potencia y después lo vende carísimo? Podemos ver los casos de Wilmar Barrios, me acuerdo John Charria cuando se lo vendió a Nacional también por un buen dinero y que realmente no le fue muy bien. En el cuadro verdolaga
Sebastián Villa, Santiago Montoya, que también pasó por Millonarios y no pasó absolutamente nada con él. ¿Qué cree usted que tiene el senador Camargo? ¿Siente que es mérito más de él que del entorno o al contrario? Yo creo que es un tipo supremamente inteligente que entiende el negocio del fútbol mejor que la mayoría de dirigentes de nuestro país. Y en medio de esa inteligencia, creo que una de las señales de sabiduría es rodearse bien. Y Camargo tiene un equipo de ojeadores por todo el país que casi nadie conoce, que casi nunca se les da el crédito que merecen. A mí me parecía curioso y yo lo mencionaba con algunos hinchas de Millonarios en Twitter cuando llegó Pitirri Salazar. Llegaron Alberto Gamero y Pitirri Salazar y todo el mundo dijo, no, ahora Millonarios va a ser el equipo que mejor contrata en el país porque se trajo a Pitirri Salazar. Y el Pitirri, pues, era un tipo que se encargaba de toda la parte logística del equipo, la búsqueda de pasajes, de hoteles, de las viviendas de los jugadores, de ponerles los carros en Ibagué, de que todo el mundo llegara al entrenamiento. Pero las contrataciones siempre las han hecho otras personas en Deportes Tolima y siempre ha tenido exjugadores, por ejemplo, el Pitirri también lo es, pero ha tenido otros exjugadores regados por todo el país haciendo un trabajo de scouting supremamente interesante y pues la capacidad que tiene el ex senador para negociar, que creo que la envidian otros equipos porque es un tipo que los recursos que tiene los maneja muy bien y termina negociando jugadores por unos valores que seguramente si otro equipo se los ofrece el jugador diría que no, pero es un zorro para el negocio, lo entiende muy bien y además de eso, como les decía, se rodea muy bien. Y creo que ahí puede estar la clave del buen manejo financiero que ha tenido el Tolima en los últimos años. Julián, y hay una cosa especial que siempre le preguntan al senador Camargo, ¿cómo está el equipo? Vulgarmente dicen, chilla más que un camión de pollos. No, yo estoy con la nómina. No, pero sí, es una persona que siempre tiene sus jugadores al día, están bien pagos, no tiene problemas como por ahí un Cúcuta que uno dice por ahí, bueno, no, siempre está al día con los sueldos y venden los jugadores supremamente bien. Es un zorro. Sí, de acuerdo. Y digamos, pues muchas veces las quejas tienen justificación, porque Tolima es un equipo que necesita vender y ha hecho grandes ventas, como lo decía Santiago, ventas muy interesantes de jugadores que llegaron gratis al equipo, que llegaron muy baratos, pero no todos los años es así. Es decir, uno tiene muy claro los casos. Por ejemplo, recientemente de Wilmar Barrios, de Sebastián Villa, ahora la expectativa de lo que pueda pasar con Hamilton Campas, pero no todos los años es así. Y Tolima es un equipo que necesita de eso cada año para sobrevivir, porque las taquillas le representan muy poquito, la gente en Ibagué no va al estadio, porque los patrocinios no representan lo que representan para otros equipos, así que realmente en algunos momentos ha sido difícil sostener financieramente al equipo y creo que ahora puede estar pasando sus años más gloriosos en ese sentido, al menos los de mayor sanidad financiera por las buenas decisiones que ha tomado en años anteriores, pero hace 10 años, 15 años, seguro que para mantener el equipo en primera división el esfuerzo tenía que ser muy grande. Claro. Bueno, Julián, y cerrando ya acá el programa, ¿cómo se sintió en Línea de 4 TV? ¿Qué tal le parece Línea de 4 TV? Bien, chévere, muchas gracias por la charla, la disfruté mucho. Yo creo que siempre es bueno tener estos espacios para hablar sobre la profesión a la que nos dedicamos, la que nos apasiona, cómo podemos dar pasos hacia adelante, porque yo creo que todos los días se puede aprender algo nuevo, todos los días se puede crecer y este tipo de conversaciones nos sirven a todos, son muy enriquecedoras y de verdad muchas gracias por tenerme en cuenta y por la invitación. Así Julián. es. Julián, mil gracias. Así que de nuevo, mil gracias por aceptar la invitación y como dice Aurelio, a todos los seguidores de Línea de 4T, tuvimos un cracazo, el que tiene la chiva siempre y la chiva efectiva, no la venta de humo como pasa. No, la venta de humo. Exacto, a veces. Entonces, muchísimas gracias y ojalá lo podamos tener en otra oportunidad, Juli. Claro que sí, cuando quieran y ahí estamos a su disposición. Muchas gracias y un abrazo. Vale, abrazo grande. Santiago, ¿qué tal Julián Capera? Aurelio, un cracazo, de esos que te tira un nombre que va a ser fichaje y eso es seguro que se da. No te vende humo. No te vende humo, es de esos que todo el mundo le confía, no, pues si Millonarios va a contratar a Ronaldinho, lo dice Julián Capera, es así, si Nacional va a contratar a Zlatan Ibrahimovic y lo dice Julián Capera, eso es así. Así es.
No sin antes, quiero recordar de nuevo las redes sociales, como Línea de 4 TV en Facebook, Instagram y Twitter, y Línea de 4 TV en YouTube. Santiago, otra cosita. ¿Qué Aurelio? ¿Qué pasó? Nos vemos, que tengo que ir a fútbol. Chao, chao. Chao, chao. Esta es Línea de 4 TV.